Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. ¿Qué está pasando en Nicaragua luego de las elecciones que dan como ganador al actual presidente de ese país? El reconocimiento de algunas naciones latinoamericanas, entre ellas Venezuela, Cuba, pero ¿qué pasa con el resto de los países en relación a una elección que muchos consideran compleja? Es el tema que hoy nos convoca. Daniel Ortega seguirá atrincherado en el poder en Nicaragua. El exguerrillero que combatió la dictadura de Anastasio Somoza fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Nacido en 1945, Ortega abandonó la Facultad de Derecho para enrolarse en la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente el partido de gobierno. Pasó 7 años en la cárcel por robar un banco para financiar a la guerrilla. Intercambiado luego por rehenes somocistas, Ortega se entrenó en Cuba y volvió a Nicaragua, con exilios intermitentes hasta el derrocamiento de Somoza. El comandante integró una junta de gobierno y luego fue elegido presidente por primera vez en 1984. En 1990 perdió la elección contra Violeta Barrios de Chamorro, pero volvió a la presidencia en 2007 y desde entonces se ha mantenido en el poder por medio de interpretaciones que eliminaron el impedimento de reelección inmediata, encarcelando opositores y reprimiendo toda protesta y crítica. Sus seguidores exaltan los programas de combate a la pobreza que emprendió durante sus primeros años de gobierno. Desde 2017 lo acompaña en la vicepresidencia su esposa Rosario Murillo. La pareja dirige con mano firme a Nicaragua y mantiene el control de todas las instituciones del Estado. En 2018 el gobierno enfrentó protestas que fueron reprimidas duramente, con un saldo de más de 300 muertos, un centenar de detenidos y miles de exiliados según organismos de derechos humanos. Ortega atribuyó la revuelta a un fallido golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, y que según él trató de ser replicado este año por unos 40 opositores a los que también detuvo, incluidos 7 aspirantes a la presidencia acusados de menoscabar la soberanía del país. Solo hicieron preguntas y como dije importante entonces el que abordamos esta mañana. Jorge, buen día. ¿Qué podemos aportar a esto que en instantes comentaremos con nuestro invitado? Gracias, Ricardo. Efectivamente, tal cual se esperaba, estas elecciones en Nicaragua han generado controversia a nivel mundial. ¿Qué ha dicho el mundo? Se lo contamos a continuación en este rápido reporte también. Compartimos con ustedes en pantalla lo que ha dicho la Unión Europea, quienes se niegan a reconocer el resultado electoral en Nicaragua, que da como ganador al actual presidente Daniel Ortega. También el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, denunció la ausencia de garantías democráticas en Nicaragua y aseguró que los comicios celebrados el domingo completan la conversión del país en un régimen autocrático. Además, informamos que, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, la comunidad internacional descalificó previamente la votación en la que Daniel Ortega obtuvo 3/4 de los sufragios. ¿Qué análisis se puede realizar justamente a un par de días de estas elecciones, Ricardo? Lo tenemos con un analista, así que regreso contigo. Muchas gracias y saludo a Jimmy Romero, él es periodista de Canal 10 de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hablaremos del resultado de estas elecciones y en primer lugar poner en contexto lo que ocurrió justamente con este nuevo hecho que se da en Nicaragua y que tiene que ver indudablemente con la continuidad de la vida democrática en ese país. ¿Qué nos dices al respecto? Buen día. Muy buenos días, gracias Ricardo por este enlace. Efectivamente, las elecciones en Nicaragua se realizaron bajo un ambiente de fuertes cuestionamientos de la comunidad internacional. También el hecho de que este proceso se realizó con acompañantes internacionales y no con observadores internacionales como en periodos anteriores se realizaba. Es decir, estaba el Centro Cártel, la Unión Europea y también una delegación de la Organización de Estados Americanos. En esta ocasión no hubo eso, hubo acompañantes que son prácticamente alineados al partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los cuestionamientos prácticamente fueron evidentes. También a lo interno se observó baja participación de ciudadanos votando el pasado 7 de noviembre. Hay organismos a lo interno del país que señalan que la abstención pudo haber superado más de un 75%, es decir, entre 8 o 7 de cada 10 ciudadanos nicaragüenses no ejerció su derecho al voto, a pesar de que estaban siendo convocados 4.4 millones de nicaragüenses
de 6.5 millones de habitantes que existen en el país. Y estos cuestionamientos ya han generado un trasfondo en el actual presidente Daniel Ortega. Se ha manifestado ya en contra de los resultados el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien catalogó el proceso como una farsa, catalogó el proceso, y eso ya también ha repercutido en otras naciones donde ya desconocen también el actual proceso electoral, como es el caso del vecino país del sur, Costa Rica, quien su presidente Carlos Alvarado aseguró que no reconocerá el actual proceso, donde el presidente Daniel Ortega tiene una victoria en las preliminares que ha dado a conocer el Consejo Supremo Electoral de un 75% frente a un 14% de votos que obtuvo la segunda fuerza política, que en este caso es el PLC. Hay que recordar que fueron en total 5 partidos políticos que estaban siendo cuestionados en años anteriores, fueron aliados al partido de gobierno que preside el presidente Daniel Ortega. Estos partidos políticos, los 4 restantes, obtuvieron apenas un mínimo de un 4% de intención de votos. El presidente Ortega, según los últimos reportes preliminares de las autoridades electorales, obtuvo un 75% de intención de votos, es decir, más de 1 millón de votos, más de 1 millón de nicaragüenses votó por él. Bueno, las repercusiones han sido muchas, pero ustedes desde el lugar, ¿qué pueden decir al respecto? El pronunciamiento de algunos países que reconocen y otros que no este hecho que se ha producido en las últimas jornadas. Sí, prácticamente lo que se manejaba en Nicaragua es que ya las elecciones, los resultados se manejaba entre voces de los nicaragüenses. Muchos decían pues de que el que iba a ganar era el presidente Daniel Ortega, a falta de partidos políticos que verdaderamente hicieran la oposición en Nicaragua. Uno de los factores que incidió para que hubiese ese alto porcentaje de abstencionismo fue el encarcelamiento de 7 aspirantes a la presidencia, quienes iban a estar en algunos de esos partidos políticos que anteriormente el Consejo Supremo Electoral canceló su personería jurídica. Uno de los aspirantes con mayor ventaja que tenía de ganarle al presidente Daniel Ortega era Cristiana Chamorro. En segundo lugar también punteaba en las encuestas Juan Sebastián Chamorro. Ambos eran familias, pero sí se perfilaban como los grandes favoritos en este proceso electoral. Y eso fue también lo que incidió que la gente no saliera a votar. Y también se estuvo haciendo a lo interno y a lo externo del país una campaña del no voto, que al parecer tuvo resultados, porque como te estaba mencionando, algunos organismos mencionan que el abstencionismo superó el 75%. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy Romero, él es periodista de Canal 10 de Nicaragua. El tema que abordamos, resultados de elecciones en ese país. Vamos a continuar con él y te agradecemos que nos hayas explicado cuál es el panorama.